una reunión accidentada. Eso es lo que salta a la vista aquí, y es basada en este pasaje de Hechos, capítulo 20, los versículos 7 al 16. Estamos siguiendo los pasos de Pablo por Asia Menor. ¿Recuerdan? Asia Menor, la actual Turquía, ahí es donde están las iglesias de Galacia. Macedonia, que eran las iglesias de Filipos, Tesalónica, Berea, y Grecia, o la provincia de Acaya, que involucraba a las iglesias de Atenas, Corinto y también Cencrea. Hemos seguido a Pablo durante todo este tiempo y hemos sido sorprendidos por la perseverancia y la constancia de este siervo de Dios. También hemos visto el comportamiento de creyentes individuales y de congregaciones respecto a las implicaciones y responsabilidades que el Evangelio trae consigo. Escuchar el Evangelio no es todo, esa es una parte. Hay algunas implicaciones que emanan del Evangelio y que a mí me dicen que yo realmente he creído cuando las hago mías. Y esto es lo que podemos ver aquí como trasfondo. Ellos, estos que han creído, son parte de una nueva familia que no está delimitada por el color de la piel, por la lengua que hablan, por las costumbres, por los hábitos o por las tradiciones, sino que ellos pertenecen a una misma familia porque hay una filiación divina. Al pasar a ser ahora hijos de Dios, son hermanos entre sí, sin importar las tantas cosas que separan a los hombres los unos de los otros, pero que no son más que manifestaciones de orgullo y de soberbia, porque en el fondo de una sangre Dios hizo todo el género humano. Todos somos de la misma masa. Ellos entonces son parte de la familia de Dios, y los otros creyentes también como ellos son sus hermanos. La antigua y odiosa separación entre judíos y gentiles en el Evangelio deja de ser, y ahora son todos hermanos. Como tales, como hermanos, se prefieren unos a otros, se cuidan, se estiman, se aman, y por lo mismo se sirven unos a otros. Esto es lo que hay en el trasfondo de la colecta para los hermanos en Jerusalén. Recordemos, Pablo ha pasado la mayor parte del tiempo en el Asia Menor y luego en la parte occidental de Europa, occidente de Europa. Sin embargo, estos hermanos que han creído han llegado a la convicción también que aquellos que están en Jerusalén antes, que los odiaban y que los despreciaban a ellos mismos, pero ellos ahora son sus hermanos. El Evangelio permite ver lo impensable entonces, que era gentiles socorriendo a sus hermanos judíos. Eso era impensable. Y el que antes era un blasfemo y perseguidor de la iglesia, que es Pablo, hoy encabeza un grupo de gentiles convertidos de diversas iglesias de Asia Menor, de Macedonia y de Grecia, llevando a sus hermanos en Jerusalén la ayuda que las mismas iglesias ofrendan. Estas son consecuencias del Evangelio. Lucas está en el grupo que acompaña a Pablo. Él es narrador y testigo, además de historiador, y no nos olvidemos que es doctor, y hago énfasis en esto por algo que va a pasar aquí. Nos dice el versículo 6
que tardaron esta vez 5 días en llegar a Troas desde Filipos. Y antes, en el capítulo 16, versículo 11, nos dice que en el mismo viaje, pero en sentido inverso, o sea, desde Troas a Filipos, tardó solo un día de navegación. Ahora tarda 5 días. Para que se hagan una idea de lo relativo que son estos viajes. En un día salieron de un puerto y llegaron al otro. Ahora demoraron 5 días en el mismo viaje, en el sentido inverso. Y aquí Lucas nos registra un único incidente. ¿Por qué? Deben haber pasado muchas cosas ahí en Troas, pero él nos registra un solo incidente, que es dramático, por cierto, e inesperado también. Pero al observar el contexto, vamos a encontrar enseñanza pertinente para nosotros hoy día en el área de la adoración cristiana. Versículo 7. Comienza diciéndonos Lucas: el primer día de la semana. Aquí es necesario hacer una aclaración, porque si nosotros miramos nuestros calendarios actuales, la mayoría de nuestros calendarios ponen como primer día de la semana ¿a qué día? El lunes. ¿Y el lunes es el primer día de la semana? No. El lunes es el segundo día de la semana. El primer día de la semana es domingo. Nosotros no nos reunimos el último día de la semana. Comenzamos la semana reuniéndonos para adorar. Tiene un porqué y lo vamos a ver ahora. Aquí, hermanos, tenemos una evidencia temprana de la práctica de la iglesia de reunirse para adorar el primer día de la semana. Este texto, junto con Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 2, donde se habla de la ofrenda que se debía recoger para las iglesias en Judea, y también Apocalipsis 1:10, son la evidencia más temprana de que en tiempos apostólicos la iglesia se reunía para adorar el primer día, que es el día que resucitó el Señor. Y por lo mismo, naturalmente se le dio hasta hoy un nombre especial a este día. ¿Cuál es ese nombre especial? ¿Cuál es? Día del Señor. Día del Señor. Así lo recoge nuestra Confesión de Fe Bautista de 1689 en su capítulo 22 y el numeral 7. Dice: así como es la ley de la naturaleza que en lo general una proporción de tiempo determinado por Dios se dedique a la adoración de Dios, así en su palabra, por un mandato positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todos los tiempos, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 para que sea guardado como un reposo santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, el que se le llama en las Escrituras Día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día del reposo cristiano, siendo la observación del día séptimo abolida. Esto es lo que dice nuestra confesión. Esto es lo que nosotros creemos. Pero ¿por qué nos detenemos aquí? Porque hoy día encontramos que hay la intromisión de ideas y conceptos que van contra la verdad revelada y que atentan contra la práctica de la observación de este día. Es cada vez más popular la idea de dejar este día, dicen, así lo dicen, a la familia. Y así sabemos que hay quienes, para llevarlo a la práctica, se reúnen los sábados, y no pocos son atraídos a esta práctica sabática. El pretexto de la familia parece plausible, pero ¿seremos más sabios que Dios?
¿No nos parece que esto es ser arrogante y presuntuoso, pretender mejorar lo que Dios, quien es infinitamente sabio, ha dispuesto como una bendición para el género humano? Pues no estamos ante una ordenanza judía, como algunos alegan. Tampoco la observancia de este día descansa en la autoridad de la Iglesia. No, la Iglesia lo estableció. No, hermanos, sino que la observancia de este día descansa en la autoridad de la palabra de Dios. Porque, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que debiera importarnos. Que los hombres opinen lo que quieran, y de hecho son dados a opinar de cualquier cosa. Que los incrédulos se mofen y hagan burla del que teme a Dios, pero el día de reposo es parte de la ley eterna de Dios. Es un día de bendición, dado por Dios misericordioso para todos los hombres en todos los tiempos. Lo ha dado en los albores de la creación. Vemos nosotros en Génesis capítulo 2, versículo 3, dice: bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Tanta importancia le asignó que se lo dio a su pueblo elegido, ampliado y colorido. Allí, entre las dos tablas de la ley, queriendo que su pueblo tenga una relación viva y vital con él, entre los 10 mandamientos estableció el cuarto, que es el más largo, completo y detallado, en solemnidad reverente, acompañado, ¿cómo se lo dio? Acompañado de truenos, relámpagos y un terremoto. O sea, de esa manera le dio la ley. Y en medio de ella, este mandamiento. Allí está, rodeado de leyes que sancionan la idolatría, la deshonra a los padres, el asesinato, el robo, el adulterio y la codicia. ¿Acaso algunas de estas cosas han dejado de ser prohibidas? ¿El no cumplimiento de estas leyes acaso no trae la ruina y destrucción de los pueblos? ¿Cómo entonces tomar como cosa baladí la transgresión de uno de ellos? Los profetas denunciaron constantemente la transgresión de estos mandamientos. Cuando usted lee los profetas va a encontrar que ellos constantemente denunciaron esto como una falta grave. Una falta que además era síntoma de que los corazones se habían alejado de Dios. Y como se habían alejado de Dios, ahora andaban según sus propios pensamientos, según sus propias ideas. Al no observar un día para Dios, ellos entonces se volvieron a sus propios dioses. ¿Y no es esto así hoy día? ¿Desde cuándo, hermanos, la piedad es negarse a obedecer el mandamiento? ¿No es un engaño de lo más grotesco esto? ¿Dónde observamos a Jesús transgrediendo de palabra o de hecho la ley de Dios? ¿Alguna vez Él habló de que uno de los mandamientos cualquiera era pasajero? ¿Alguna vez Él dijo eso? ¿Cuándo los apóstoles, en doctrina y práctica, se permitieron la ignorancia y menosprecio de un día entre 7? ¿Acaso encontramos algún atisbo de esto en las epístolas o en el libro de los Hechos? Les vemos reunirse cada primer día de la semana para adorar a su Señor y Salvador, para recordar su pasión y muerte por nuestros pecados. En memoria de la resurrección de Cristo el Señor, le llamaron a ese día el Día del Señor. No día de la familia, no día de la esposa ni de los hijos. No era el día de negocio, ni de mercado, ni de diversión. Día del Señor se llama. Es un nombre que está en las Escrituras. Día del Señor. No es tu día, ni es mi día. Es el día del Señor que Él nos regala, no como una carga aplastante, sino como un día de liberación, un día de alegría, día de recordarnos la remoción de todos
todos nuestros pecados, día de recordar la gracia inmerecida de la cual somos objeto, junto con los otros redimidos, nosotros le tributamos loor y gloria a nuestro bendito Salvador. ¿Cuándo? El primer día de la semana, el día del Señor. ¿Acaso te negarás a ello? ¿Tus pecados no han sido removidos? ¿No estás vivo por la gracia de Dios? ¿No es un deber natural estar agradecidos de tanto bien? Y si aquel que nos da el don ha establecido que ese es el momento adecuado, ¿por qué no hacerlo? Además, quiero recordarte que vas a morir y que comparecerás ante el juez. ¿Qué excusa vas a dar por menospreciar su palabra? ¿Y cómo te preparas para una vida eterna en compañía de santos y redimidos ante la majestad divina si aquí no eres capaz de reservar un día de 7 para reflexionar en las cosas eternas, en el destino y en el bien de tu alma? Una de las protestas de los profetas es, ellos dicen, no hay quien reflexione. Y la abundancia que hay de entretención hoy día, inclusive en lugares donde normalmente era un lugar para reflexionar, como es un hospital, ¿verdad? Ahí todos los que no tenemos tiempo en el hospital, ¿qué pasa con el tiempo? Nos sobra para reflexionar. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo respecto de mi hogar? ¿Qué de la vida eterna? ¿Qué cuenta le voy a dar a Dios? Y cuando el médico nos habla con un tono así medio sombrío, o a veces ni siquiera nos habla, a veces de copuchento nada más abrimos el sobre donde están los exámenes, vemos cosas que no entendemos, ya nos imaginamos que es algo grave y ya nos cambia la cara y nos cambia el ánimo. ¿Por qué? Se nos acaba el tiempo. Pensamos. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Y hoy día, hasta en esos lugares donde antiguamente se prestaba para la reflexión profunda, hoy día también han instalado televisores. Y el que no lleva su radio, y ahí están, bulla. No hay un momento para reflexionar. Hermanos, ¿qué es nuestra vida? Yo quiero vivir 100 años. Algunos dicen que es mucho. Yo también. Bueno, 99. Pero ¿qué son eso comparado con la eternidad? La nada misma. Y tengo una eternidad para compartir con mi Redentor. ¿Cómo me estoy preparando? Debo reflexionar en las cosas eternas, en el destino eterno de mi alma, en lo que le hace bien. Queridos hermanos, desterremos de una vez para siempre el pensamiento impío que desvaloriza la ley de Dios. Él nos sigue cuidando y sustentando, y la observancia de este día bendito es parte de su sustento y de su cuidado para nosotros. Han habido tiempos en la historia, entre ellos el tiempo apostólico, donde no todo el mundo descansaba un día de cada 7. Eso lo hacían los judíos y posteriormente los cristianos. Ellos lo intentaban, pero los empleadores que tenían, ellos no sabían de día de descanso. Se burlaban algunos de los judíos porque perdían un día de trabajar. Pero cuando los hombres han ido
en este pie. Durante el tiempo de la Revolución Francesa quisieron cambiar todas las cosas, y tanto el cambio que le cambiaron el nombre a los meses. La semana ya no fue de 7, sino que fue de 10 días, pero tuvieron que volver otra vez a adoptar la vieja costumbre de los 7 días. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos diseñados y tenemos un reloj interno que hace que debamos descansar un día de cada 7. ¿Casualidad? Dios nos hizo así. Dios nos hizo así. Y desobedecer la ley de Dios, hermano, no es gratuito. Pagaremos el costo por eso. Miremos a estos hermanos en Troas. Ellos se reúnen para adorar el primer día de la semana, para partir el pan y para recibir instrucción apostólica. Habían pasado algunos años desde que Pablo estuvo allí. En el 16, capítulo 16, encontramos que Pablo estuvo ahí en Troas. Pero cuando Pablo estuvo ahí, para algunos tal vez le parecía que Pablo era indeciso. Para el mismo Pablo, como que no tenía rumbo. Porque si ustedes recuerdan, o si leen nuevamente ese capítulo, él quería avanzar. Él quería llegar a más pueblos con el mensaje del Evangelio, y Dios le impedía. Le impidió avanzar. Finalmente lo guió, lo llevó hasta Troas, y desde allí cruzó a Europa, a Filipos. Ya la historia la conocemos. Pero en esta corta permanencia en Troas, su espíritu inquieto no descansó. Su alma generosa quiso compartir de igual manera el pan de vida. Y aunque nos dicen, según los Corintios, capítulo 2, versículo 12, que se le había abierto puerta en Troas para predicar el Evangelio, había otras cosas y situaciones que atormentaban el corazón paulino. Habían situaciones difíciles en otras iglesias, algunas ocasionadas por lealtades malentendidas, otras por celos y aún otras por envidia. Pero todo esto era un caldo amargo, difícil de digerir para quien se debía sin reservas a su Señor y a sus hermanos. Según a los Corintios capítulo 7, versículo 5, parece resumir el contexto del apóstol en este tiempo. Porque de cierto, dice ahí, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera, conflictos. De dentro, temores. Ese era el estado, el pesar por el cual atravesaba Pablo cuando estuvo la primera vez allí en Troas. Así todo, en medio de conflictos y temores, la semilla del Evangelio germinó, y en Troas, para esta visita del apóstol, encontramos un grupo de discípulos que persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí está ahora dispuesto, con hambre de oír. Eso, los discípulos de Troas. Pablo no trae para compartir sueños, visiones, ni ideas propias. No porque no las tenga, sino porque lo que edifica y alimenta al pueblo de Dios es la palabra de Dios, no los sueños ni las visiones. Lucas no nos da el detalle del sermón, pero sí da cuenta de que él habló hasta la medianoche, nos dice en el versículo 7. Quedaba poco tiempo, ya que él partía al día siguiente. Aquí estaba Pablo, quien les había llevado las buenas nuevas. Hay expectación y alegría en el ambiente, a pesar que muchos de ellos habían cumplido una extensa jornada laboral. Por lo tanto, también había cansancio. Para este tiempo, solo los judíos piadosos y los cristianos observaban la semana de 7 días. Los griegos y los romanos no tenían días de descanso y se burlaban de los judíos por gastar un día de cada 7 para descansar. Así que aquí habían
como a veces hay en las congregaciones quienes vienen a adorar y oír la palabra de Dios después de cumplida una jornada laboral. A esto los admiro y los aplaudo, ya que dejando de lado o postergando un legítimo descanso, ansían compartir con los santos la adoración a su Señor. No sabemos, hermanos, cuántos hermanos habían, el texto no lo dice, pero el aire contaminado por la cantidad de personas, el consumo de oxígeno de las antorchas mientras despiden ese humo, que no debe haber sido nada agradable, sumado al cansancio del joven Eutico que se había acomodado en el vano de la ventana, y a lo extenso también de la exposición de Pablo, el sueño lo venció y Eutico cayó del tercer piso. Cayó del tercer piso. Lo levantaron muerto, dice el versículo 9. No medio muerto, como dice algún comentarista por ahí, ni moribundo, como dice una versión, tampoco atontado ni desmayado, no, muerto, sin vida. El médico Lucas estaba ahí para certificar esto. Dice el texto que Pablo desciende y se echó sobre él, en el versículo 10, y ocurrió el milagro, a semejanza de lo que hizo Elías antes, y Eliseo también se puso sobre el que había muerto. El milagro es que el que había muerto, producto de la caída, vuelve a la vida. Los milagros de resurrección son escasos en la Biblia, no hay muchos. Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento, y Jesús, Pedro y Pablo. En cada caso es Dios quien confirma su palabra. Lo curioso de esto es que Pablo sigue con su exhortación. La caída, muerte y resurrección de Eutico solo es un accidente, no era lo principal. Pablo no usó ni ningún milagro que Dios hizo por su intermedio para llamar la atención a sí mismo. No estaba ahí a la mano haber hecho algo. Bueno, aprovechemos, estaba muerto y ahora está vivo, entonces hagamos de esto el centro de nuestra conversación ahora. No, nada de eso hizo, porque lo que llenaba el corazón de Pablo y su mente era Cristo mismo, por lo que siguió con el servicio de comunión para gozo y edificación de los discípulos en Troas. Recordemos, hermanos, que habló desde el atardecer hasta la medianoche, y luego dice el texto que siguió hasta el alba. Ahora, no que hablara solamente él, sino que el texto, tanto en el versículo 7 como en el versículo 9, nos da la idea de diálogo, de argumentación, tal vez en forma de preguntas y respuestas. Y luego, en el versículo 11, de una conversación libre y extendida, y no tanto como un sermón formal. Pablo quería aprovechar cada minuto para impartir enseñanza. Y ellos, los discípulos, también querían recibirla. Se dieron ambas cosas. Alguien que quiere entregar y alguien que quiere recibir. Vemos un ejemplo de esto aquí en el versículo 20 del mismo capítulo 20, porque él les dice: y como nada que fuese útil el rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Así actuaba Pablo. Tomaba su responsabilidad de enseñar con mucha seriedad. Hoy día no tenemos apóstoles, pero tenemos sus enseñanzas tal cual como nos han sido entregadas en el Nuevo Testamento. Antes, las iglesias locales conservaban algunas de las epístolas y las estudiaban junto a las otras escrituras al Antiguo Testamento con regularidad y también con pasión. Hoy no tenemos que hacer el esfuerzo para conseguirlas. Dios nos proveyó de todas ellas, completas y en nuestro idioma. ¿Te das cuenta?
Cuando abres tu Biblia, cada vez que abres tu Biblia, allí están las palabras, los pensamientos y aún los deseos de tu Señor. Y con ellos las sagradas Escrituras. Ellas son las que te pueden hacer sabio para la salvación. Por supuesto, hermanos, esta reunión que se nos relata aquí es una reunión extraordinaria. Esta no es una pauta para regular nuestras reuniones, pero es de destacar que en las reuniones de creyentes lo que debe tener prioridad y supremacía es la palabra de Dios. Por lo mismo, un culto de adoración de 2 o 3 horas con una exposición de 15 minutos habla a las claras de qué es lo importante para ese grupo, pero también explica la pobreza y precariedad de mucha de la cristiandad de hoy. Esa es la explicación para tantos que después de años en una congregación aún ignoran lo básico y elemental respecto de la doctrina apostólica. Esa es la razón. Y peor todavía, quienes viven y actúan como impíos y se consideran a sí mismos cristianos. Estos, dice Pedro, que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Eso lo dice la segunda epístola, capítulo 2, versículo 13. Mas vosotros, dice Pablo, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, si habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Lucas continúa su relato narrándonos que desde Troas viajó hasta Mileto sin detenerse en Efeso. La razón que da es que quería estar en Jerusalén antes de la fiesta de Pentecostés. Ya hemos hablado en domingos anteriores de todo el esfuerzo que significa viajar y de cómo participaban las iglesias económicamente y personalmente en el esfuerzo misionero. La hospitalidad y la generosidad eran marcas distintivas entonces como debieran serlo ahora. Vale la pena a tales efectos recordarnos al respecto 3 de Juan, versículos 5 al 8, donde dice el apóstol: amados, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Por último, y no menos interesante, el accidente de Eutico y el milagro consecuente ocurrió antes del encarcelamiento del apóstol. Cuando Pablo estuvo encarcelado, él escribió algunas cartas a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Filipos. Y también escribió unas cartas personales a Filemón, a Tito y las 2 epístolas a Timoteo. Todas esas son cartas desde la prisión. ¿Dónde Pablo hace mención de este milagro? Puesto usted en esta disyuntiva, ¿no habría destacado esto? ¿No le habría contado a los hermanos lo que pasó? Mientras estaba predicando, imagínense, mientras estaba predicando se cayó un joven del 3er piso abajo, quedó muerto. Pero Dios lo levantó. Algo como para contar, pero Pablo no nos cuenta eso. Él, si nosotros leemos atentamente estas epístolas, vamos a comprobar que el apóstol omite contar este milagro.
Porque no son los sucesos milagrosos o sorprendentes los que edifican la fe del creyente, ni ellos contribuyen a la salvación de nadie. La fe del creyente es afirmada con la doctrina, aquella que destila la palabra de Dios. La fe del creyente no es afirmada por medio de milagros, y los hombres se salvan porque ponen su fe en Cristo, no porque escuchen o vean milagros. Y Pablo, por cierto, él no padecía de amnesia, que alguien podría decir, bueno, lo que pasa es que se le olvidó. No, él sabía por dónde le había hecho pasar el Señor, y sabía lo que le había ocurrido en cada lugar donde había estado. Muestra de ello es la petición tan humana que él hace de pedirle a Timoteo que le traiga su capote que dejó en Troas en la casa de Carpo. Mire, él se acordaba de eso. De ahí mismo en Troas, se me quedó el capote. Timoteo, en la casa de Carpo se me quedó el capote, tráemelo. Él también olvidaba cosas en la casa de los amigos. La vida del creyente, hermanos, no es monotonía. Nos ocurren cosas. Y hasta hay veces que Dios interviene milagrosamente para salvarnos de algún peligro o para afirmar el testimonio que damos acerca de su Hijo. Pero estas cosas son para nosotros. No son credenciales que avalen la piedad y no son el Evangelio. Cualquiera sea el contexto, debemos hablar de Cristo. Él es el Evangelio. Y hago mío el ruego del autor del himno: hermano, dinos hoy algo de Jesús. Dinos otra vez la historia de su amor. ¿Sabes esa historia? ¿La conoces? ¿La compartes? ¿Sigues todavía cerca del Señor? ¿Arde tu alma del primer fervor? ¿Está tu copa llena de bendición? Roguemos al Señor que nuestras respuestas a estas preguntas sean afirmativas. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.